El Alfredo Torres está pidiendo que pongamos la presentación, por favor, podemos ya publicarla en las pantallas, la presentación de Ipsos. Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Lo dejo en muy buena compañía. Bien, muy buenos días. Vamos a proceder ahora a presentar los resultados de las encuestas que han contestado ustedes, como ya es tradición. Hemos tenido un alto nivel de participación, por el cual les agradezco mucho. Y el primer resultado nos muestra un cambio muy importante en el estado de ánimo de los participantes y me imagino en conjunto de la actividad empresarial. Hay una sensación de que el Perú ha dejado de progresar. Por primera vez, desde que medimos esta encuesta, son más los que piensan que el país está en retroceso, 42%, que los que creen que el Perú está progresando, que ahora son solo de 27%. En concordancia con eso, la aprobación del presidente Humala también es la más baja desde que tenemos registro, no solo respecto de su propia evaluación, sino también de presidentes anteriores. Evidentemente hay un desgaste con al final del gobierno, pero esto no siempre ha sido así. Hace 5 años el presidente García concluyó su mandato con una aprobación en esta sala del 83%. Por supuesto que en la opinión pública, en la ciudadanía, las cifras son menores, lo eran entonces, aunque no tanto, y lo son también ahora, que en la última encuesta que hicimos era del orden del 15%. No todo, sin embargo, anda mal. Hay una evaluación de los presentes de que hemos mejorado en los últimos años en el sector de educación. Hay una mejora en la educación, según el 74% de los participantes, y sumamos las dos primeras respuestas, y también en la reducción de la pobreza. En cambio, ya la sensación de mejora se vuelve menor o es más reducida en lo que se refiere a infraestructura, promoción de la inversión privada, modernización de la administración pública y desarrollo institucional. Donde llegamos ya a cifras completamente rojas son en materia de corrupción y delincuencia, donde la gran mayoría piensa que hemos retrocedido. ¿Cuáles son, si hubiera alguno ministro que debería continuar su tarea, como es concordante con lo anterior, el ministro Jaime Saavedra, para la mayoría de los presentes, debería continuar después del 28 de julio a cargo de su cartera. Pensando ya en los próximos 5 años, ¿cuáles son las prioridades? A ver, aquí. Las 5 prioridades que debe tener el próximo gobierno, bastante consenso entre los asistentes: la educación, en primer lugar, junto con la seguridad ciudadana, la promoción de la inversión privada para generar crecimiento económico, el desarrollo de infraestructura y la lucha contra la corrupción. Estas mismas 5 prioridades salieron también el año pasado con un orden ligeramente diferente, pero es un consenso muy amplio en que esas son las tareas que el próximo presidente y hoy día los candidatos deben atender. ¿Cuánto podría crecer la economía si se hacen las cosas bien? Si el próximo gobierno tiene la voluntad y la capacidad de generar cambios para dinamizar la inversión privada. El promedio sale 4.9, prácticamente 5%. No son las tasas de otras épocas, pero es una tasa importante. En cambio, si no se hacen las cosas bien, si el gobierno próximo no tiene la voluntad, la capacidad, la convicción de dinamizar la inversión, la expectativa es de un crecimiento reducido. El promedio de respuestas es 1,9%. ¿Qué medidas tendrían mayor impacto para reactivar la inversión privada ahora que estamos en desaceleración? La primera respuesta es realmente impresionante, es combatir eficientemente la corrupción. Es decir, no nos pide la sala medidas de carácter económico, sino una medida de más bien carácter político y de que implica la convicción para resolver y enfrentar decididamente este tema. En segundo lugar, se menciona destrabar la inversión en industrias extractivas, luego combatir eficientemente la inseguridad, otro tema de gestión pública que va más allá de la economía, luego impulsar los grandes proyectos de infraestructura y flexibilizar el mercado laboral. En esta pregunta había que escoger una sola respuesta y realmente destaca la respuesta de la lucha contra la corrupción. El contexto global, ¿cómo vamos?
la sensación es que en los últimos 5 años nos hemos vuelto menos competitivos. Sin embargo, que en los próximos 5 años podríamos volver a ser más competitivos si se hacen las cosas bien. ¿Cómo estamos en los distintos factores de la evaluación que hace el World Economic Forum? Hay coincidencia en que vamos bien en el ambiente macro y en el desarrollo del mercado financiero. Hay una serie de otros factores en donde la evaluación es más bien regular y en donde estaríamos más mal evaluados, en la propia autoevaluación que hacemos los presentes, es en materia de innovación e instituciones. ¿Cuáles serían los 3 factores fundamentales de la competitividad sobre los cuales debería trabajar el próximo gobierno? En primer lugar, aparece claramente desarrollo de infraestructura, luego educación superior y capacitación, instituciones y facilidad para hacer negocios. Acá es interesante observar que la misma pregunta la hicimos hace 5 años y facilidad para hacer negocios estaba bastante más atrás, ahora aparece ya con 30% de menciones en el 4º lugar, lo cual revela de que en los últimos años se ha perdido esa facilidad para hacer negocios. En el caso específico de la creación de empleos para combatir la informalidad, la principal medida que aparece, según los presentes, es la flexibilización de la regulación laboral, seguida de otro ámbito también laboral, otra idea, que es dar incentivos tributarios a las empresas formales para que contraten más trabajadores. También se menciona reducir costos tributarios y reducir costos laborales indirectos. O sea, el tema laboral es 3 de las 4 primeras respuestas, es el camino para reducir la informalidad. En materia política, de reforma institucional, la propuesta de transparencia, repasamos todas las propuestas que están en su documento y las principales respuestas de los presentes son en el ámbito del proceso electoral. En primer lugar, prohibir la postulación de candidatos que han estado en prisión por delitos graves, algo que este Congreso ha podido resolver y aún no ha resuelto. En segundo lugar, eliminar el voto preferencial y la tercera, vinculada con la anterior, que los partidos tengan elecciones internas, primarias, abiertas, supervisadas para elegir a sus candidatos. Con respecto al Congreso, el primer planteamiento tiene también que ver con el rechazo a la corrupción, que es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y el segundo tiene que ver con la gestión, que es crear una oficina de estudios económicos para evaluar la viabilidad de los proyectos de ley, para que no se aprueben, digamos, de la noche a la mañana sin mayor estudio. En el sistema de justicia se reclama comprometer a todos los actores nacionales a mejorar el sistema y algo que es muy presente en estos días, muy vigente, que es replantear la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Con respecto a la gestión pública, pues mejorar la transparencia, facilitar el acceso, sobre todo la gestión de los gobiernos subnacionales. De estas 4 áreas que plantea transparencia, la que obtiene mayor respaldo es mejorar el proceso electoral y fortalecer los partidos políticos, aunque en realidad hay apoyo a las 4 áreas que ellos plantean. Sobre el financiamiento de campañas, 71% está de acuerdo con que las empresas privadas participen en el financiamiento y el 90% cree que este financiamiento debería hacerse de manera pública. Con respecto a la meritocracia, hay la sensación de que se ha avanzado poco en los últimos años, en general sigue igual, aunque hay un 30% que piensa que sí ha habido mejoras en materia de la educación, ¿no? Los maestros escolares y también en los funcionarios públicos de alto nivel. En cambio, la mayoría cree que hemos retrocedido o hemos empeorado en lo que se refiere a la calidad de nuestros oficiales de la Policía Nacional. En todo caso, hay un consenso muy amplio en que los funcionarios públicos deberían tener sueldos similares al sector privado para funciones equivalentes, como es lógico, y que los topes deberían ser mucho más elevados. Cerca del 80% cree que el sueldo más alto debería estar arriba de los 30.000 soles, y no como se ha planteado en algún candidato que deberían reducirse. En cuanto a la participación privada, para servicios públicos eficientes, consenso también en promover las APPs, especialmente en carreteras, saneamiento, salud, penitenciario, puertos y vías férreas. La pregunta inversa, si debería no haber APPs en algún sector, la mayoría piensa que no debería haber ningún sector excluido a esta iniciativa. En materia de educación,
la mayoría siente que está progresando finalmente la educación. El año pasado hicimos una pregunta parecida, no era igual, la sensación no era todavía mayoritaria, pero hoy día sí, 55% sienten que la educación escolar pública ya está mejorando. ¿Cuánto debería invertirse? 5.8% del PBI es la respuesta promedio de los participantes. Está subiendo, pero todavía está en el orden del 3.5%. La Superintendencia Nacional de Educación Superior cuenta en esta sala con el respaldo del 70% y otro dato interesante es que el 85% creen que debemos impulsar más técnicos calificados que profesionales universitarios. En materia de seguridad, la pregunta central que hicimos fue las medidas más útiles para disminuir la inseguridad y las respuestas, curiosamente o significativamente, tienen que ver con la corrupción. Las dos primeras es combatir decididamente la corrupción en el sistema judicial y combatir decididamente la corrupción en la Policía Nacional. Sobre las elecciones, la pregunta inicial más importante era cuáles son las características del presidente ideal y hay una gran demanda por liderazgo. Esta pregunta también se hizo hace 5 años. En ese momento el 55% de los participantes en CADE la mencionó, hoy día es el 81%. Otras respuestas mayoritarias fueron que el próximo presidente debería tener visión de futuro, honestidad y capacidad. Y en cuanto a nuestros invitados del día de hoy, hemos evaluado 2 preguntas, ¿no? Una es el desempeño de cada uno de ellos, y es la misma lista que preguntamos el año pasado. El año pasado también evaluamos a estas 5 posibles candidatos, pero Pablo Kuczynski tiene un alto nivel de aprobación, 84%, Keiko Fujimori, 50% de aprobación, Alan García, 23%, ha caído respecto al año pasado, y César Acuña y Alejandro Toledo están mucho más abajo. Por supuesto, la evaluación ha sido antes de las presentaciones. Y por último, ¿qué efecto tendría la eventual elección de cada uno de estos candidatos? De nuevo, hay una expectativa muy favorable a la posibilidad de que PPK sea presidente. En el caso de Keiko también hay una opinión que tiende a ser mayoritaria, ¿no? 50%, es que tendría un efecto positivo, 30% neutral. En Alan García predomina la respuesta intermedia y en cambio en Acuña y en Toledo más bien hay una expectativa, digamos, negativa, o una inquietud sobre lo que podrían ser sus eventuales gobiernos. Entonces, en conclusión, lo que tenemos es una sensación de estancamiento, de que el país ha dejado de progresar, salvo en el sector educación, y con respecto al futuro hay una gran demanda de liderazgo, especialmente en el campo de educación e infraestructura. Son 2 temas en donde se espera que se continúe y se acelere lo que se viene haciendo. En el tema de seguridad y corrupción es destacable la insistencia que hay en la preocupación por la corrupción como un elemento que afecta al desarrollo y afecta a las empresas. Y por último, en la promoción de la inversión privada para el crecimiento económico. Especialmente hay una demanda por desregulación, sobre todo en el ámbito laboral. Si esto ocurre, la expectativa de los presentes es que el Perú podría volver a crecer a una tasa del 5%. Muchas gracias.